90 años después de que el fascismo asesinara a Federico García Lorca por ser quien era, dos directores españoles se plantaron en el escenario más exigente del cine mundial y le devolvieron la voz. No con un discurso, sino con una película. Y el Gran Teatro Lumière respondió de la única manera que Cannes sabe responder cuando algo le rompe por dentro, poniéndose en pie durante 16 minutos sin parar. La bola negra, el primer largometraje de Javier Ambrosi y Javier Calvo en la competición oficial del festival, no llegó a la Croisette a pedir permiso, llegó a quedarse. La película, presentada en el tramo final de una edición que los críticos habían calificado de austera e intelectualmente exigente, irrumpió como lo que los círculos del festival denominan un dark horse, un candidato inesperado que llega sin el peso de la anticipación masiva pero que acaba acaparando la conversación. Cannes tiene esa particularidad. No premia el currículum ni la fama previa, sino el impacto inmediato sobre un público que ha visto cine suficiente como para distinguir lo genuino de lo formulaico. Y La Bola Negra les ha dado algo que pocos filmes logran: emoción sostenida durante más de 2 horas, con el rastro de Federico García Lorca como columna vertebral invisible de todo el relato. Los directores, conocidos en España como los Javis, llegaban a la Croisette por primera vez en la sección principal del concurso. Su trayectoria previa, construida con series como Veneno y La Mesías, los había situado como dos de las voces más reconocibles del audiovisual español contemporáneo. Sin embargo, el salto al largometraje en un festival de la magnitud de Cannes representaba una prueba de otro orden. No se trataba ya de convencer a una audiencia fiel o de ser premiados en circuitos más amables. Aquí, el juicio es inmediato y sin concesiones. La respuesta, en forma de ovación interminable, fue la más elocuente posible. La estructura narrativa de La Bola Negra articula tres líneas temporales distintas que se entrelazan con una precisión técnica notable. La primera arranca en 1937, en plena Guerra Civil Española. Sebastián, interpretado por el músico Guitarrica de la Fuente en su debut cinematográfico, es un trompetista integrado en una banda militar de un pequeño pueblo que espera la llegada de las tropas de Mussolini, creyendo que van a liberarlos. El error de cálculo es brutal. Lo que llega no es liberación sino bombardeo. En medio del caos, Sebastián huye y termina incorporado a un pelotón mixto de soldados nacionalistas españoles e italianos. Allí le encomiendan la custodia de un prisionero de guerra llamado Rafael, interpretado por Miguel Bernardó, de quien se irá enamorando de la misma forma en que, según el propio filme, el poeta Federico García Lorca amó a alguien antes de su asesinato en 1936. La segunda línea temporal retrocede hasta 1932 y es de naturaleza parcialmente ficticia, aunque construida sobre bases históricas y literarias reconocibles. Carlos, al que da vida Milo Quifes, se dirige con determinación al casino de su ciudad dispuesto a solicitar el ingreso como socio. Su seguridad no tardará en quebrarse cuando el comité de admisión introduce una bola negra en la urna, vetando su entrada por razones que el filme apenas necesita explicar. Son los rumores de siempre, los que en aquella España de entreguerras podían arruinar una vida entera. La escena es construida con una economía narrativa admirable, con la aparición fugaz de Antonio de la Torre como el padre del protagonista, y funciona como un retrato preciso de los mecanismos de exclusión social que el título de la película convierte en metáfora central. La tercera historia sitúa la acción en 2017 y sigue a Alberto, interpretado por Carlos González, un dramaturgo que ha abandonado su carrera para coleccionar discos de vinilo anteriores a la guerra y llevar una vida deliberadamente desordenada. La muerte de su abuelo, a quien creía fallecido mucho antes, desencadena una búsqueda que conecta su presente con los secretos enterrados de las generaciones anteriores. Su madre Teresa, encarnada por Lola Dueñas, reacciona con una hostilidad que solo puede explicarse por la magnitud de lo que oculta. La herencia que Alberto recibe, un sobre de papel marrón con fragmentos de texto que parecen insignificantes, se convertirá en la llave que une los tres tiempos de la película. El guión ha sido escrito por los Javis junto al dramaturgo Alberto Conejero, partiendo de las escasas páginas conservadas de una obra inacabada de García Lorca y del universo de La Piedra Oscura.
La empresa no era menor. Lorca es en España mucho más que un poeta. Es una herida abierta, un símbolo de todo lo que el franquismo intentó borrar y no consiguió. Que dos directores de la generación de Ambrosi y Calvo hayan decidido construir sobre ese legado una historia queer, romántica y de largo alcance histórico dice mucho sobre el momento cultural que atraviesa el país. Pero el fantasma de Lorca no planea sobre el filme de forma decorativa. Su presencia es estructural, y su poesía, especialmente su canción de otoño de 1918, impregna el tratamiento visual y simbólico de la nieve, que aparece una y otra vez como imagen de tránsito entre la vida y la muerte. El rodaje se extendió durante 12 semanas en localizaciones de Castilla y León, Cantabria, Andalucía y Madrid, con escenas adicionales rodadas en Grecia. El equipo técnico que acompañó a los Javis en la Mesías vuelve a reunirse aquí, con Gris Jordana al frente de la dirección de fotografía, cuya capacidad para trabajar con la luz natural y los paisajes del interior peninsular resulta determinante para el tono de la película. Raúl Refri, por su parte, firma la composición musical, creando una banda sonora que, según los primeros testimonios del pase de prensa, logra moverse entre lo íntimo y lo épico, sin caer en el subrayado emocional fácil. El reparto reúne nombres muy distintos en cuanto a perfil y procedencia. Junto a Guitarrica de la Fuente, Miguel Bernardeu, Milo Quifes, Carlos González y Lola Dueñas, la película cuenta con la presencia de Glenn Close en un papel secundario que los críticos presentes en Cannes describieron como ajustado y significativo, el de una investigadora literaria que aparece en el momento exacto en que la película necesita una voz externa que oriente al espectador. Y luego está Penélope Cruz, cuya participación, aunque breve, ha concentrado buena parte de la atención mediática en los días posteriores al estreno. Cruz interpreta a Nené, una cantante que ejerce también la prostitución, y que en su corta intervención le explica a Sebastián los primeros indicios del movimiento transexual moderno en España. La actriz, visiblemente emocionada durante la proyección y en los minutos que la siguieron, se convirtió en una de las imágenes más comentadas del pase. En mitad de la ovación que siguió a los créditos finales, Ambrosi y Calvo tomaron la palabra. El discurso no fue preparado para la ocasión, o al menos eso es lo que transmitió su tono. Salió de la emoción y de la conciencia de estar en un festival que tiene peso histórico. Hace 90 años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo por ser gay. Así que, a todos los que piensan que vamos a retroceder en nuestros derechos LGBT, tenemos malas noticias, porque estamos aquí para quedarnos. Que todos sepamos que estamos en la misma lucha. Las palabras resonaron en el Gran Teatro Lumière con la fuerza de algo que lleva décadas esperando ser dicho exactamente así, en ese escenario, ante ese público. La producción de La Bola Negra supone además un hito en la carrera profesional de los directores desde el punto de vista empresarial. El filme es el primer largometraje producido por Suma Content Films, la nueva división cinematográfica, ligada al sello de los Javis, con la participación de Movistar Plus+, El Deseo y la distribuidora francesa Le Pacte. Las ventas internacionales corren a cargo de Goodfellas. La implicación de El Deseo, la productora fundada por Pedro Almodóvar y su hermano Agustín, añade una capa de significado que no ha pasado desapercibida para los analistas del sector. La influencia almodovariana es detectable en el uso del melodrama, en la forma en que el deseo configura las relaciones, y en esa capacidad para hablar de la historia de España a través de personajes que aman de formas que el país tardó décadas en reconocer como legítimas, pero La Bola Negra no es una copia de nada. Según las primeras críticas, lleva esa herencia al siguiente nivel, y construye algo propio sobre ella. La revista especializada The Hollywood Reporter, en su análisis del pase de prensa, destacó el nivel de oficio con el que las tres líneas temporales, presentadas en el orden 1937, 1932 y 2017, se entrelazan de forma que cada una ilumina a las demás sin que el espectador pierda el hilo ni la emoción. También señaló que la película, larga incluso para los estándares de Cannes, requiere un conocimiento considerable de la historia y la literatura española para apreciar en su totalidad la red de referencias que construye. En eso reside parte de su riesgo y parte de su grandeza.
no está dispuesta a simplificarse para ser más digerible. Su estreno en cines en España está confirmado para el 2 de octubre. Los próximos días, mientras el jurado del festival delibera sobre los premios, la conversación sobre La Bola Negra no parece dispuesta a detener. En un año en el que Cannes había sido calificado de austero y conceptualmente hermético, los Javis han traído corazón, historia y una reivindicación que se apoya en los muertos para hablar de los vivos. ¿Creéis que La Bola Negra tiene opciones reales de llevarse la Palme d'Or, o el jurado optará por propuestas más contenidas? ¿Os parece que este tipo de cine que reivindica la memoria histórica LGTB tiene el espacio que merece en los grandes festivales internacionales? Dejad vuestra opinión en los comentarios. Compartid este artículo si creéis que esta historia merece llegar a más gente. Y seguid nuestro portal para no perderos ninguna novedad sobre el Festival de Cannes y el cine español.